Entonces, me gustaría hablar, voy a tratar de que sea breve, también me gustaría que intervengan en ciertas partes si tienen alguna pregunta. Como hablamos del Partido de Perú Libre, siempre se nos ha dicho desde que sacó segunda vuelta, Perú, siguiente Venezuela. Ya, entonces, pero muy poca gente sabe qué es verdaderamente lo que pasó con Venezuela. Porque claro, dicen Venezuela, Venezuela solamente tienen la imagen de supermercados vacíos y gente en la calle comiendo basura. Entonces voy a intentar explicar brevemente qué pasó con Venezuela. A ver, Venezuela en un inicio era el país más rico de Latinoamérica, en un país con un potencial para explotar increíble. En los años 80, como cualquier país latinoamericano, y como también podemos ver en nuestro propio país, tenía mucha desigualdad, mucha corrupción, pero era en el país con menor seguridad jurídica y democracia. Hasta que en el año 92, si no me equivoco, hubo un golpe de Estado. Después vino el golpe de Chávez, pero fue un golpe del ejército, porque Chávez era militar, él no venía de la escuela política, él era completamente militar. Y lo podríamos llamar como también una revolución de los pobres, cosa que también se está viendo en el país, bueno, gracias a Pedro Castillo. Entonces, ¿qué pasa? Que Chávez opta por la democracia y en el año 2002 gana las elecciones, diciendo que él no es comunista, que él solamente quiere ayudar a los pobres, que no hay por qué tenerle miedo, discurso que creo que ya hemos escuchado por allí. Y entonces, ¿qué es lo que propone? Misiones bolivarianas, que son básicamente obras sociales, cosa que en el plan de gobierno Perú Libre, que analizaremos en un momento, de 14 páginas, está lleno de obras sociales, lo que Chávez llamaba misiones bolivarianas. Claro, y si él se hubiera quedado solamente en eso, Venezuela no estaría como está ahora, porque, bueno, sería un país obviamente con mucha desigualdad, mucha corrupción, un país con unas obras sociales más generosas que otros países, pero no habría pasado nada mayor. Claro, y Chávez gana gracias a proponer sus obras sociales, por, repito, la desigualdad que existía en el país. ¿Qué hace él en el poder? Triplica la planilla de PDVSA, que es la empresa petrolera de Venezuela, y claro, es para meter trabajadores, y meter trabajadores implica meter a la gente que lo ayudó a llegar al poder. Entonces, eso implica más gastos y genera menos beneficio por galón de petróleo, porque debemos tener en cuenta que lo que para nosotros como país es la minería, es lo que el petróleo es para Venezuela. Era el sector económico más productor que tenían. Entonces, bueno, extraer el petróleo de Venezuela es muy caro, o sea, porque era muy espeso, venía con unas tierras, tenían que llevarlo a Canadá porque ahí tenían la tecnología para procesarlo, entonces claro, cuando triplican la planilla se genera más gasto, más trabajadores y bueno, no se genera tanto beneficio. ¿Qué hace Chávez? Por una cuestión puramente ideológica, expropia empresas, porque hay un montón de videos en la red donde le dice, ¿qué es ese edificio de la esquina? Es una joyería, empresa privada, exprópiese. Y la gente está aplaudiendo. Bueno, ¿qué causa con esto? Pues friega los sectores económicos, que causa que Venezuela dependa en más de un 90% de las exportaciones de petróleo, que, como ya he dicho, empezaban a generar menos beneficio. Entonces, claro, tú me puedes decir que, bueno, que las empresas podrían no ser privadas, pero el Estado puede promocionarlas, ya. Pero cuando el Estado hace empresa, no va bien, porque no hay competencia, necesitas generar más cosas. Por ejemplo, tienes un negocio que que vende un aditivo a algo, pues ahora yo hago todo el producto. Y para eso necesitas gente que investigue, escuelas, gente profesional, necesitas de la empresa privada, básicamente. En el año 2013, el petróleo cae en picado, la economía del mundo y tal. Y lo que causa eso es que en Venezuela ya el petróleo genera una pérdida, más que un beneficio, y ya pierde dinero con eso. Después llega Maduro, después de unas elecciones contra Leopoldo López, opositor que estuvo preso 6 años, porque era un obstáculo para el gobierno y que hace una semana, exactamente una semana, vino acá a Perú a hablarnos de cómo nos podemos salvar. Pero eso sí, otro tema. Bueno, llega Maduro, cae el petróleo no renta y pierde dinero. Y Maduro se pregunta, ¿cómo le pago a estos trabajadores? Porque ya la plantilla de PDVSA es gigante, son toda la gente. Subo los impuestos, ¿pero a quién? Si el dinero si todo depende del Estado. Entonces, se le ocurre, como creen que es el magnate de la economía, dice imprimo billetes y ya está. Arreglado. ¿Qué causa eso?
el bolívar se devalúa. Tú lo que menos puedes hacer como país es jugar con tu moneda y menos cuando tienes soberanía monetaria. El bolívar no se usa en otro lugar más que en Venezuela. El bolívar se devalúa, mientras menos vale, más debes imprimir y sigue valiendo menos y generas una hiperinflación. Entonces, por ponerte un ejemplo, el panadero de tu barrio en Caracas tenía que vender pan, pero le sobreprecio porque los insumos que utiliza para hacerlo, la harina, cuestan más porque el trigo cuesta más. Y es toda una cadena. ¿Qué piensa Maduro? No, es que esto es culpa de los capitalistas que suben el precio porque me vienen fregar el país. No, simplemente no me toques la moneda. Eso es lo único que tienen que saber. Entonces, en el año 2014, si no me equivoco, él le dan lo llamaría como una especie de permiso, pero un documento otorgado, si no me equivoco, por el pueblo, para que él, en resumidas cuentas, haga y deshaga lo que quiere con la Constitución. Entonces, él saca un decreto y pone precios máximos a los productos que se pueden vender, porque el bolívar vale menos. Y entonces hay gente que deja de vender, entonces porque no pueden mantenerse, porque tengo que venderla más, pero no puedo venderla más porque es lo único que me das. Entonces, bueno, eso en resumidas cuentas fue cómo se fregó Venezuela. ¿Alguna de ustedes encuentra similitudes en lo que les he narrado a lo que está pasando con Perú Libre y Pedro Castillo? Bueno, pues obviamente sí, ya que, como dice, em, como era Chávez, fue elegido porque decía vamos a ayudar al pueblo, ¿no es así? Igualito que es lo que Claro, desea exactamente. Castillo. Claro, porque hablamos de las misiones bolivarianas, que eran obras sociales, que el plan de gobierno de Perú Libre, ojo, dice 17 hojas, pero si quitando la portada lo de abajo y una cosita más con 14 Ah, páginas. verdad, eso es lo que te iba a decir hace un ratito. Me gustaría aportar nada más, una pequeña aportación, Ujú. de acerca del tema de su plan de gobierno, de lo inestable que es su plan de gobierno, de que fue rehecho unas 6 veces, 7, porque es que al principio al parecer se entregó solo como, a ver, es que el plan de gobierno que yo leí al menos, que te dije que tenía bastantes páginas, Ujú. es completamente, son sueños, son ideales. Yo leía no más a la hambruna, no más a tales cosas, pero no, Ujú. no, la solución exacta, ¿dónde? Claro, es que Nada. tengo en cuenta que el comunismo, desde mi humilde punto de vista, es un ideal. Es muy bonito hablar de que no va a haber más pobres y todo, pero es que a todo lugar que llegó el comunismo, es país que ha destruido. Mira Cuba, tiene que pagar por una hora de internet. Los hoteles son del Estado. Mira Venezuela, que están bajando comida en la basura y se están yendo del país. De verdad. O sea, como leí una vez, decían que, ay, ¿por qué tienes que tener dos carros? ¿Por qué tienes que tener dos casas? Basta de gente rica. ¿Por qué no puedo tener mis dos casas? Si he trabajado por ellas. ¿Por qué no puedo tener mis dos carros si he trabajado por ellos? Tú dime por qué Castillo quiere que Gamarra deje de concentrar tanto dinero. Hay mucha gente que la ha luchado por tener su puestito en Gamarra. Es mi gran pregunta. A ver, Samantha, ¿tú qué opinas? Claro, yo también opino exacto, o sea, exactamente lo mismo que tú, que si uno trabaja por su dinero, es libre de hacer lo que quiere con él, ¿no? Perdón, trabaja por, por esos lujos que, digamos, se pueden dar con su dinero, ¿no? O sea, claro, tampoco hay que cerrar los ojos de que hay mucha pobreza, como hay mucha gente con dinero, pero bueno, eso, claro, parte del Estado también, ¿no? Se discute que eso no, para eso no es necesario el comunismo, simplemente un gobierno que se preocupe por esa parte baja del Perú, que no puede ni siquiera ir a un hospital, ¿no? O sea, nadie está diciendo que el gobierno tiene que regalar todo, pero al menos con esa ayuda que la gente pueda trabajar, salir adelante y la siguiente generación pueda ser también, mmm, pueda tener esos lujos que ahora se dicen, ¿no? Entonces, este, claro, ¿no? Por ejemplo, tú pones el ejemplo de la gente de Gamarra. Es gente que, bueno, un día comenzó vendiendo medias de forma ambulante, fue creciendo y a lo largo, al paso del tiempo, tiene ya un puesto ahí, ha trabajado por eso. Esa gente pertenece al mismo pueblo del que tanto Castillo dice, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente este señor está queriendo decir que no, se queda hasta
hasta cierto punto el dinero no hay progreso, porque, porque también, claro, ¿no? Él quiere darle un vuelco enorme a la economía y que la verdad afecta a todos, más que beneficiar a cierta parte del Perú. Si no hay gente que trabaja, no hay empresas que dan trabajo, entonces la gente pobre se va a volver aún más pobre. Dime, ¿dónde va a ir a trabajar? Porque sin fondos el gobierno no va a poder mantener a esa gente que tanto, por la que tanto lucha, según está diciendo él ahora.